A todas y todos, mexicanas y mexicanos, hermanos y hermanas de hermosos rostros y corazones. Vengo en representación de los pueblos de Mexicalcingo, Atlazolpan, Aculco, Nextipac y Tetepilco. Somos muchos pueblos de, digamos, origen indígena, aunque yo esté menos morenita, no importa. Ya sabemos que los mexicanos somos güeritos, prietitos, pero todos hermosamente de la misma patria, de la misma sangre. En esos pueblos hermosos donde yo vivo, y una hija mía también, pues tenemos tradiciones de los pueblos. Las tradiciones de nuestros pueblos son fiestas patronales o religiosas. También son fiestas de cumpleaños, 15 años, o que se murió una persona. Nosotros en los pueblos hacemos fiesta de todo. Entonces, una fiesta, si lo buscan en la RAE, de la lengua española, va a describir que una fiesta es alegría, baile, comida, bebida, música, abrazos y celebraciones. En nuestros pueblos originarios de Iztapalapa, así como los de Coyoacán, los de allá de, bueno, Tláhuac y todas esas regiones, habemos pueblitos que se los tragó la ciudad. No tenemos semáforos, no tenemos oxxos, no tenemos nada, no tenemos cajeros, no, son pueblitos. En nuestros pueblos originarios, hermanos mexicanas y mexicanos, esta asquerosa tradición no es fiesta. Derramar, estocar, pullar, masacrar a un animal inocente, generalmente el toro que masacran tiene de entre 2 y 4 años, mentalmente es un niño de 4 o 5 años, inocente. Ustedes van a decir, pero es que es una tradición. No, es una tradición de los españoles. Cuando llegaron el 13 de agosto de 1521, los invasores, no conquistadores, estábamos en la fiesta de Toxcatl, estábamos danzando a ritmo de tambor o huehuetl, que es el corazón, sonido del corazón de la tierra. Nos masacraron, nos mutilaron, nos mataron y corríamos atorándonos entre nuestras propias tripas ahí en el Zócalo, que se llama realmente Altepenetlampa. Lo que es ahora la catedral del Zócalo eran los toriles. Había más de 700 toros ahí, en ese recinto, en ese lugar. Cuando nos masacraron a todos el 13 de agosto de 1521, y digo nos, porque me incluyo, hicieron 60 días de corridas de toros, los españoles, por lo que debo decirles que la sangre de los toros masacrados se fundió, se aleó con la sangre de los mexicas, étnicamente destrozados, niños, niñas, abuelos, abuelas, guerreros, danzantes, mujeres embarazadas. Nuestra sangre se vertió en donde está ahora el Templo Mayor y toda la plancha del Zócalo, donde se ondea nuestra hermosísima bandera de México. Todo era teñido de rojo. Esto no es fiesta en ningún pueblo originario. Nuestras fiestas son religiosas y celebraciones de cumpleaños o bodas o 15 años o nacimientos o se murió menganito y perenganito. Esta porquería no es de nuestro país. Tenemos que erradicar el masacrar a un animal hasta convertirlo en picadillo, estando vivo, para divertir a una punta de personas alcoholizadas, inconscientes e ignorantes
de una tradición que no pertenece a nuestra cultura. Nuestra cultura, de acuerdo a los códices mendocino, Fergever y Mayer, el códice azteca, el códice de tributos y todos los códices que ustedes gusten investigar, no existen las corridas de toros, ni antes de los españoles ni después. Ellos, los invasores, trajeron esa cultura, bueno, no es cultura, es masacre. Trajeron esa masacre a nuestro país. La cultura es arte, como la arquitectura, la fotografía, la pintura, la danza, la música, la fotografía. Esto no es arte, esto no es cultura. Y van a decir, pero es que las corridas de toros generan empleos. No, no, no. También generan empleos la trata de blancas y la venta de órganos y todas esas barbaridades que también generan dinero. No se trata de generar un dinero a base de sangre, a base de sufrimiento. Debemos copiar de otras naciones lo hermoso, lo bello, lo que construye, lo que alimenta y nos hace evolucionar como seres humanos. Nosotros los mexicanos tenemos una cultura rica en respeto a la vida, respeto al maíz, somos hijos del maíz, respeto a los animales. En nuestra cultura ancestral no había vacas, ni toros, ni nada. Si se mataba un jabalí o un guajolote, huecholot, era para comer y vestir con su piel. Y se le pedía permiso. Así era. Y ya se mataba el animal, se sacrificaba para alimentar a la familia o hacerse una piel para protegerse del frío. No era masacre por diversión. No era masacre para divertir a un puñado de personas alcoholizadas luciendo sus mejores trapos y sus mejores joyas y salir en revistas. Esto no es cultura, esto es tortura. Cada gota de sangre derramada del hermano toro es dolor. Cuando nos cortamos un dedo, una pequeña cortadita, y nos sale sangre, ¿qué tal duele? Espantosamente, ¿verdad? Bueno, ahora imagínense ser estocado con pullas, ser estocado con lanzas, con cuchillos. ¿Cuántas personas lo torturan? 7. Es el torero, 4 novilleros y 2 rejoneadores a caballo. También sufre el caballo destripado, le regresan las tripas con cinta canela, yo qué sé, y sigue en el ruedo el caballo. Esto es tortura, no puede ser fiesta el derramamiento de sangre y el dolor de un ser vivo. Ahora, religiosamente, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios nos dejó la orden de cuidar y proteger su creación y los animalitos. Los animalitos, sea cual fuere, son nuestros maestros de vida y de inocencia, de naturalidad. Los animalitos son puros, son inocentes. Si matan es para comer. Si un león no tiene hambre, no te va a matar. No es necesario. Bueno, en el caso de las corridas, esto no nos pertenece a nuestra hermosa nación, nuestra hermosa Estados Unidos de la República Mexicana. Esto no le pertenece, y mucho menos a los pueblos originarios. Pueden preguntar a quien sea. Aquí traje un libro de nuestros pueblos originarios de Conaculta. En este libro, en la página 113, se menciona a su servidora y todas las mayordomías también del pueblo de Nextipac, regidos por Mexicalcingo. El libro se llama Historia Oral del Pueblo de la Magdalena Tlazolpa, Conaculta, Cultura DF. En este libro está su servidora como representante cultural de estos pueblos que ya les he mencionado. No existen las corridas de toros en nuestros pueblos originarios. Y debo recordarles que ya está en nuestra Constitución proteger los derechos de los animales como seres sintientes,
tal vez no pensantes, que hasta lo dudamos porque hasta un delfín piensa, pero son seres sintientes que sienten dolor, alegría, cansancio, sueño y aman y todo lo que un humano. Entonces aquí está el libro, se llama Historia Oral del Pueblo de la Magdalena Tlazolpan. Aquí vienen nombres de los mayordomos y gente importante de los pueblos también de Nextipac, de Mexicalcinco, de Tetepilco. Mi nombre a sus órdenes, primeramente de Dios y luego de ustedes, de sus hermosos rostros. En ningún momento en este libro se mencionan las atroces corridas de toros. No existen en nuestra cultura, no existen. He dicho algo muy importante: debemos respetar la vida, debemos respetar a nuestro planeta Tierra. No podemos andar divirtiéndonos, masacrando, haciendo sufrir hasta convertir en picadillo a un ser sintiente que, si alguna vez ustedes han tenido contacto con un toro, yo sí, son unos niños. Los toros son unos niños hermosos. No me echaron la cornada, mentira. ¿Cuándo han visto a una vaca, que es la hembra del toro, cornear al que la estaba ordeñando? ¿Cuándo han visto eso? Jamás. Lo que pasa es que el toro, lo que pasa es que el toro es provocado para salir enfurecido, torturado antes y 4 días antes sin comer, está asustado y aterrado. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que tomen en cuenta lo que les he dicho con todo mi respeto y todo mi cariño, hermanos y hermanas mexicanas y mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia. Si tienes algún documento que quieras dejar para que sea parte integral del dictamen, te lo vamos a agradecer y aquí estamos a tus órdenes para escucharte y atenderte. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Me preguntaste algo, perdón? Que si tienes algún documento o algo que quieras dejarnos, compartirnos para que sea parte integral del dictamen que habremos de emitir, con todo gusto lo podrás. Que si quiero dejar un documento. Ajá, o algo, porque... Bueno, no puedo dejar el libro. Ok, bueno, o cualquier cosa que nos quieras... Si gustan sacarle un screenshot, bueno, una foto de pantalla, aquí está el libro, es de Conaculta, es un libro prestigiado, reconocido por el gobierno de nuestra hermosa nación. Okay. Y aquí está su servidora y pues todas las personas importantes de estos pueblos originarios. Muchas gracias. Te agradezco, muchísimas gracias a ti por tu presencia. Sí, no, sí, está bien, gracias. Estás muy bien, te agradezco. ¿Ya me voy o qué? Es que no sé. Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Ay, claro que sí. Para servirles bonita tarde a todos y a todas. Muchas gracias, le damos la bienvenida a José María Pérez para que pueda hacer su exposición ante esta Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, diputadas y diputados, por escuchar a la ciudadanía, que respaldamos a estas 27,000 firmas y a la enorme mayoría de los habitantes de la Ciudad de México que están en contra de estos eventos, que además es fácilmente comprobable en todas las encuestas, todos los sondeos señalan que la enorme mayoría rechazan estos eventos. Entonces les vengo a platicar un poco. Yo soy abogado y llevo siendo activista y he colaborado en la prohibición de en diversos estados de los eventos taurinos, como han sido 5 estados que ya lo prohíben y que la Corte ha validado
todas esas prohibiciones y los taurinos no han ganado un solo amparo. Entonces, es que viene corriendo. No te preocupes. Desde el punto de vista jurídico, les quiero comentar que ustedes primero juraron hacer cumplir la Constitución de la Ciudad de México y las disposiciones legales que de ella emanen. En la Constitución de la Ciudad de México está muy claro que todos los habitantes y todos los funcionarios públicos, incluyéndolos a ustedes, tienen que participar en esto y deben respetar a los animales. Está prohibido el maltrato animal desde la Constitución. Y antes de sus intereses personales, gustos particulares o negocios, está respetar las leyes y la Constitución. Eso es lo que juraron cuando tomaron protesta. Y lo que le estamos pidiendo no es un favor, estamos pidiendo que escuchen este reclamo ciudadano que lleva muchísimas legislaturas sin ser atendido. Por artimañas y por trampas de los taurinos no hemos podido discutir esto en el Pleno. Ustedes fueron elegidos para tomar postura. Tomen una postura a favor de la prohibición de los eventos taurinos o en contra, para que la ciudadanía los juzgue y podamos verificar qué tipo de representantes populares tenemos. Desde el punto de vista jurídico, está superado este tema. Este tema es un tema clarísimo. La Suprema Corte, cuando se prohibieron los peleas de gallos en Veracruz, la primera sala señaló que ninguna actividad que implique el sufrimiento innecesario de animales está protegida por la Constitución Federal, y mucho menos por la Constitución de la Ciudad de México, que ya prohíbe el maltrato animal. Entonces no es un tema de gustos, no es un tema de contentillos, es un tema de escuchar a la ciudadanía y hacer cumplir la ley. Es un tema de legalidad. No le estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo que hagan su trabajo, escuchen esta iniciativa ciudadana, que es la primera preferente que se presenta, y por lo tanto tienen que actuar en consecuencia. Tomen postura, sean valientes y tomen una decisión informada. Nosotros los animalistas estamos entregando toda la información y todos los estudios que sustentan lo obvio. Los toros, novillos, becerras y vaquillas y caballos que participan en estos eventos tienen un sistema nervioso desarrollado, muy similar al nuestro. Por lo tanto, todos los estímulos que perciben, todo el dolor, toda la tortura a la que son sujetos en estos eventos, lo sienten tal como ustedes lo sienten. Entonces, es un tema ético, es un tema de principios. Entonces, yo los invito a que se pongan a pensar qué quieren dejar a la historia y qué le van a contestar a sus hijos, nietos, sobrinos o a las siguientes generaciones cuando les pregunten, ¿ustedes tuvieron la posibilidad de prohibir estos eventos? Y no lo hiciste. Es un tema no solo personal, es un tema de responsabilidad social y de cumplimiento de las leyes. Lo que quiero yo resaltar son los principios que estableció la Constitución, la Suprema Corte de Justicia, para cuando se va a prohibir una actividad. Cuando se va a prohibir una actividad, se tiene que hacer un análisis de varios criterios. Uno de ellos es la idoneidad de la medida. Significa, ¿cómo vamos a proteger el bien jurídico tutelado, que en este caso es el bienestar de los animales? ¿Cuál es la medida que tiene un impacto directo en que deje de maltratarse animales? En este caso es la prohibición, porque no permitimos la regulación, porque acaba siendo torturado y matado el animal en privado. Entonces, ¿es una medida idónea? Sí lo es. ¿Es una medida proporcional, que también es un factor que se tiene que analizar? Por supuesto que lo es. ¿Y es una medida necesaria? También lo es. Entonces, al analizar estos tres puntos, se refleja cómo esta iniciativa tiene sustento constitucional, tanto en la federal, porque también está prohibido el maltrato animal en la Constitución Federal, como en la Constitución de la Ciudad de México. Tiene anclaje jurídico. Y todos los precedentes de la Suprema Corte, tanto de la primera como de la segunda sala, reflejan que ustedes son los encargados de prohibir las actividades que como Estado soberano que somos en la Ciudad de México rechazamos. Es injustificable desde el punto de vista jurídico, moral y ético que los circos con animales, las peleas de perros, la experimentación con animales para fines cosméticos estén prohibidas para buscar terminar con el maltrato animal, y por otra parte, con excusas muy anticuadas y sin ningún sustento científico, nos digan que las corridas de toros tienen que estar exceptuadas, como si las corridas de toros fueran un tema aparte del maltrato animal. Por eso en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México dicen que el maltrato animal no se considera en los eventos taurinos, porque viven de exclusiones y de prebendas y de favores políticos. Entonces, cuando leemos estas noticias diciendo que la intención de varios legisladores es que este tema quede en la congeladora, pues de una vez les decimos que nosotros no vamos a parar nunca hasta que esto se prohíba, y que en esta ocasión no somos pocos, somos 27,000 firmas, y los ciudadanos de la Ciudad de México, como yo, que yo soy un habitante de esta ciudad, tengo el derecho a ser escuchado, y que ustedes como Congreso, que son nuestra voz, nos escuchen y sean valientes. Vamos a respaldar su decisión. Algo importante es también que invitamos a los que se niegan a que se prohíban estas actividades a que demuestren con documentos quiénes se dedican a estas actividades, y que trabajemos en conjunto, las autoridades de la Ciudad de México, el Congreso y nosotros incluso,
para buscar las alternativas laborales. Pero lo que es injusto es que nos vengan a decir que se generan 100,000 empleos, cuando en la Ciudad de México hay menos de 50 eventos taurinos al año. Si uno hace una simple regla de 3, eso no sucede. La Plaza de Toros México, como lo pueden constatar, se llena en diversos espectáculos, no solo los taurinos, que cada vez tienen menos asistencia. Entonces es el momento de preguntarnos, ustedes como legisladores, ¿qué cultura quieren dejar? ¿Una cultura de la violencia o una cultura que respete a los animales que son iguales a nosotros biológicamente, porque también somos animales? Y los invito a que sean valientes. No sé qué tanto tiempo me queda, pero alguien está llevando el... Sí, allá. ¿Cuánto tengo? 4 metros. Bueno, platicando un poco sobre los precedentes, en esta sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia hizo todo un análisis de por qué el bienestar de los animales es un bien jurídico tutelado, es decir, por qué los legisladores tienen que actuar para cumplirlo, y habla de muchos temas sociales, e incluso dice, aunque una actividad que en ese caso en las peleas de gallos tiene anclaje cultural y es una tradición, no solo porque algo sea cultural y tradicional significa que sea bueno o que sea perdurable. Y lo dice la misma primera sala. Solamente las actividades que sean aceptadas por la mayoría de la sociedad, que transmitan valores positivos, son aquellas que podemos seguir permitiendo. Si nos vamos al argumento viejo de que como es una tradición no se puede prohibir, también era una tradición que las mujeres no votaran, que las personas LGBT no se pudieran casar, era tradicional, que las peleas de perros eran tradicionales, incluso se realizaban hace cientos de años. Entonces, la excusa de la tradición y la cultura está superada por la misma primera sala de la Suprema Corte. La excusa de que los animales no sienten, que ahora se los van a empezar a decir, me parece que eso un niño de primaria se dará cuenta que es una mentira, y todos los estudios neurocientíficos demuestran que los toros, novillos y becerros sienten. Y consideren que no solo vamos a salvar a los toros, novillos y becerros que se torturan en la Plaza México y en el restaurante Arroyo, sino a todos esos animales que en los oscuritos son utilizados para que estas personas entrenen y de los que nadie menciona. Entonces, ¿por qué nos interesa prohibir el maltrato animal hacia los toros, que son un número pequeño de animales, por decirlo así? Porque estamos normalizando la violencia, estamos ahora viendo cómo, a pesar de que la Constitución nos lo pide, hay diputados que dudan su voto, lo cual me parece increíble, que juraron hacer cumplir la Constitución. Es su principio, es su palabra. ¿Qué más tiene un ser humano que su palabra, a fin de cuentas? Y algo importante es que ahora están intentando engañarlos con que se haga una consulta a los pueblos originarios. Pero ¿saben quién pide esa consulta? Esta señora que está aquí, que se llama Fabiola Poblano. Si ustedes ven, está reunida con los taurinos. Este es el señor Macís, que es director de ganaderías. Entonces, que no los engañen, esta persona evidentemente tiene un interés particular y no es imparcial. Cuando esta persona viene a pedirles una consulta a los pueblos originarios, ella no representa a los pueblos originarios. En la cosmovisión de los pueblos originarios, tanto de la Ciudad de México como de todo México, los animales siempre fueron venerados y nunca hubo actividades en las que se les torturara gratuitamente. Y para eso pueden consultarlo con cualquier historiador o antropólogo. Entonces, aquí está la prueba. Esta señorita o señora es la que pide que se haga una consulta popular. Ella dice que no quiere que se vote a favor o en contra, pero casualmente la están felicitando por su trabajo a favor del mantenimiento de los eventos taurinos. Y cierro mi participación señalando que está en ustedes que esto se siga permitiendo o no. Está en ustedes que esto deje de ser considerado una cultura, porque nos hace ver como una sociedad primitiva, bárbara, en donde el dolor ajeno nos hace regocijarnos, ya sea artísticamente o del regocijo que ustedes quieran. Pero esto no pertenece a una ciudad de vanguardia que ya prohibió los circos con animales y que hemos dado grandes avances como sociedad. Entonces los invito a que sean valientes, que no se dejen presionar y cuenten con el respaldo de la ciudadanía, porque este es un tema que nos apasiona. No recibimos un centavo para estar hablando de esto, lo hacemos por convicción de que esto va a ser una mejor sociedad, y los invito a que no se dejen presionar, porque van a recibir muchísimas presiones, pero ustedes están aquí para hacer cumplir la Constitución y para hacer cumplir lo que el pueblo, los ciudadanos de la Ciudad de México se les exigen. Entonces los invito a que voten a favor o en contra, pero la historia los juzgará y tomen una postura. Lo que no se vale es no tomar una postura y hacerse patos, pero ustedes están aquí para tomar posturas. Y pues muchas gracias a todos y espero que pronto estemos celebrando una ciudad de vanguardia, una ciudad justa, con nuestros hermanos menores que son los animales no humanos, porque tenemos un raciocinio superior a ellos, en un grado superior, y nos debería de llevar eso a protegerlos, porque son nuestros hermanos menores, no a idear formas y espectáculos para abusar de ellos, torturarlos, mientras nos embriagamos, aplaudimos y gozamos, mientras un animal está siendo torturado y sacrificado. Hagan lo correcto y lo que ustedes saben que las nuevas generaciones se los van a pedir, y enfréntense
a estos intereses mezquinos que lo único que buscan es dinero y seguir manteniendo un espectáculo que todo el mundo rechaza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José María. Si tienes algún documento que quieres que forme parte integral del expediente, con todo gusto te lo vamos a agradecer. Claro que sí, les dejo un análisis comparativo de por qué se superó el veto en Coahuila que había ejercido el gobernador Quirino Ordaz. En Sinaloa se prohibieron los eventos taurinos y el gobernador lo vetó en su momento. Cuando llegó el nuevo gobernador y con el apoyo de todas las bancadas, incluyendo a Morena, PAN, PRI, se volvieron a prohibir, se superó el veto. Y aquí vienen todos los argumentos jurídicos de por qué las corridas de toros sí pueden ser prohibidas y por qué tenemos el anclaje constitucional para que ustedes tomen una decisión y que sepan que jurídicamente está blindada. Porque en esos 5 estados que está prohibido, que son Guerrero, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo y Coahuila, siguen prohibidos. No ha habido nada que los regrese, porque estamos claros que la Suprema Corte va a validar esta prohibición como validó todas las otras prohibiciones de eventos terribles en los que infringimos daño gratuito a los animales. Y cuando les vengan a pedir un parlamento abierto a esta persona y se diga imparcial, recuérdenle que hay una Secretaría de los Pueblos y Barrios originarios de la Ciudad de México. A esa secretaría es a la que ustedes tienen que dirigirse si quieren saber la opinión, no a esta persona que es imparcial. Como si me preguntan a mí, pues yo claro estoy en contra de los eventos taurinos, pero lo digo, no finjo ser imparcial y me reúno con una facción en la que me agradecen mi trabajo a favor de prohibirlos, de mantener los eventos taurinos. Lo entiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. Que les Con vaya muy bien, todo hasta gusto luego. lo... Gracias. Gracias. Hernández, quien es nuestra última asistente el día de hoy para hablar de la iniciativa preferente para la prohibición de la corrida de toros. Moni, te doy el micrófono. Muchas gracias. Bueno, sobre todo muchas gracias por la invitación y el esfuerzo para reunir a ambos lados con opiniones diametralmente opuestas en un tema polémico y de tanta importancia para la sociedad, que no solo la confronta, sino que la radicaliza y la enfrenta. Sí, como todos sabemos, las corridas de toros consisten en torturar hasta la muerte animales con un sistema nervioso muy desarrollado, similar al humano. Durante los 20 minutos que dura este dantesco espectáculo, su sistema nervioso le está transmitiendo extraordinario dolor. La puya le destroza las cervicales, los 3 pares de banderillas que horadan su carne a cada movimiento, el estoque, espada de 80 centímetros que suele penetrar repetidas veces en el cuerpo del animal, destrozándole los pulmones y ahogándole con su propia sangre. Los artefactos utilizados en la lidia son armas en toda la extensión de la palabra, diseñadas, especializadas y altamente eficientes en causar un tormento espantoso a un animal hasta causarle la muerte, mediante una lenta, larga y dolorosa agonía a manos de sus verdugos. La crueldad hacia los animales no se puede ignorar, dejando que llegue a ser una costumbre permitida por la ley. No solamente es inaceptable para los animales que sufren, sino que tal política también lleva a la brutalización de los seres humanos, la capacidad de compadecerse de los demás y de desproteger a los más débiles. Esto debería formar parte de la dignidad humana. La protección de los animales tiene que ser integrada como objetivo de la política actual de nuestro país. Este espectáculo tiene como única finalidad asesinar al toro dentro del ruedo y está basada en la tortura, el dolor, el ensañamiento con el animal, así como el desprecio hacia los derechos de los animales. Además, transmite valores negativos a la sociedad, tales como el uso injustificado de la violencia, el disfrute con la tortura y el maltrato animal. Actividades como las corridas de toros fueron en su momento vistas como manifestaciones de cultura y tradición impuestas en México y en otras partes del mundo. Sin embargo, ahora son vistas como un acto de suma crueldad, brutalidad y maltrato,
para dejar lugar a un pleno reconocimiento al trato digno de los animales. Todo ello enmarcado dentro de una ética y una moral consecuente, que considera a todos los seres, incluyendo a los toros, portadores de intereses y capaces de experimentar placer, padecimiento, sufrimiento físico y emocional, como dignos de consideración y respeto. Debemos eliminar cualquier excepción en las leyes. Las corridas de toros existen excepcionalmente, ya que en casi todas las leyes de protección animal en México hacen una excepción con los toros, excluyéndolos de todos sus derechos y protección por ser parte de un espectáculo público, discriminándolos y permitiéndoles que se hagan todo, absolutamente todo, lo que la legislación prohíbe y castiga con cárcel, hacer y practicar en otros animales, legalizando e invisibilizando su maltrato, tortura y muerte. En 2023, el asesinato de Benito, el perrito arrojado al aceite hirviendo, nos llenó de indignación, coraje y tristeza. Pero yo les pregunto, ¿por qué la tortura y muerte de 6,000 toros cada año les pasa desapercibida? El dolor de cualquier toro masacrado a ritmo de un paso doble en una plaza no es un argumento que pueda ser defendido como un derecho de nadie. No es una polémica entre mayorías y minorías. Tampoco es un debate sobre arte, tradición o cultura, o si la propiedad legal sobre un animal otorga los derechos para propinarle dolor y sufrimiento. Esta no es una discusión sobre los derechos humanos, sino sobre ellos, los otros seres que comparten el planeta. Por el hecho de existir, los animales han ganado una dignidad y el derecho a que por lo menos no sean sometidos a tortura o a una muerte por placer y diversión. Los derechos de los animales no dependen de las leyes de la naturaleza, sino de las del Estado. El reto es construir a través del derecho las instituciones y sobre todo influir y orientar el comportamiento de la sociedad de tal manera que se materialicen y hagan respetables estos derechos. Sabemos que la sociedad, que de acuerdo a su evolución moral y a la ética, da los patrones para adoptar diferentes posturas respecto a lo que debe ser cultura. La legislación reconoce que estas manifestaciones son un producto de la sociedad y en razón a ello son susceptibles de transformación con el devenir de los años y están supeditadas a los cambios en las posturas éticas y morales de los pueblos. No son pétreas ni inmodificables. Las manifestaciones culturales no obedecen a principios absolutos ni poseen una autonomía, por lo que no pueden relegar de la conexión que debe existir entre estas, la dignidad humana y la protección a los animales. En la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la UNESCO y posteriormente por la ONU, se reconoce que todo animal posee derechos y que el desconocimiento de ellos es lo que había llevado a un hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. Se constituyó con el objetivo de proveer a la humanidad de un código de ética biológica de comportamiento moral, tendiente a despertar una conciencia genuina en el ser humano, manifestando que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Ante ello prohíbe que cualquier animal sea sometido a los malos tratos o actos crueles o que sea explotado para el esparcimiento del hombre. En la Constitución, en el artículo B, en el artículo 13, sección B, la Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto deben recibir un trato digno. En la Ciudad de México, toda persona tiene el deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Esto, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral. En el inciso 2, las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la protección y bienestar, así como su trato digno y respetuoso. Lo que nos dice que las corridas de toros son inconstitucionales a todas luces. Los animales deben de ser protegidos. Y entre los argumentos de los taurinos hemos escuchado repetidamente que debemos respetar simplemente su derecho como feligreses de una religión taurina, pues únicamente son personas que sienten diferente. Al que no le guste, pues que no vaya. Que las corridas de toros se oponen radicalmente a la tortura. Al toro no se le maltrata, prohibido prohibir, etcétera, etcétera. Pero además han determinado que los animales son solo bienes jurídicos, por lo que carecen de derechos y pueden hacer con ellos lo que quieran, y es explícitamente lo que quieran.
Qué fácil defender la fiesta con esta declaración. Si en la fiesta no ocurriera como parte central del espectáculo, la planeada y sistemáticamente la tortura hasta la muerte y sufrimiento del festejado, que es el toro. En realidad es ético, moral, privilegiar lo económico y supuesto derecho fundamental que tiene el ser humano a infligir un dolor atroz e injustificadamente a un pacífico rumiante que no mata ni para comer. ¿O es justificable mantener una práctica inaceptable, cruel, inmoral, violenta y anacrónica que nos degrada como sociedad solo porque es tradición? En México, el machismo es una tradición muy arraigada en la cultura del pueblo mexicano, lo que nos ha llevado a ocupar uno de los primeros lugares en feminicidio. O en Oaxaca, la pederastía está legalizada por medio de los usos y costumbres, y por eso debemos conservarlo y permitirlo. Debemos asumir como una tradición y cultura la muerte agónica de un animal en un ritual perverso. Nos aseguran que la tauromaquia es un arte ligado a las bellas artes, como la pintura, la escultura, etc. Y por eso las corridas de toros se deben de conservar. No podemos perder de vista que el personaje que más arte ha generado en la historia de la humanidad ha sido Jesucristo, y no por ello crucificamos a una persona cada domingo para conservar el acervo cultural. Algunos de los argumentos sustentados también por los taurinos para la defensa no tienen sustento alguno, más que su sentir, su gusto, de tal forma que los empresarios presionan a los congresistas para que las iniciativas no se dictaminen y sea imposible que lleguen a los plenos legislativos para su discusión, porque saben que lo único que sostiene a la tauromaquia es la corrupción. Y las corridas serían suprimidas de inmediato. La tauromaquia es totalmente injustificable. Quieren convertir la libertad de los derechos en un libertinaje, en una licencia para el todo se vale por diversión de unos cuantos. No podemos seguir exaltando como valores la crueldad hacia los animales, no podemos continuar invisibilizando la violencia y revistiéndola de lentejuelas tras un capote, disfrazándola con una falsa valentía, ni poner precio a la vida de personas en un espectáculo. Debemos verla como lo que es, un acto violento que denigra la vida de animales y humanos, un espectáculo que sin duda alguna es innecesario y evitable. También sostienen de manera reiterativa que el toro es el garante de su propio ecosistema y preserva el ambiente. Ellos ignoran por completo que uno de los principales causantes de la destrucción del ecosistema es la ganadería, la cual consume 15,000 litros de agua por cada kilo de carne, y el principal productor de CO2 causante del calentamiento global. Lo que ellos llaman ingeniería genética no es más que una cruz artificial entre sujetos de una especie previamente seleccionada por su rápida respuesta a los estímulos negativos y al dolor. La ingeniería genética es un proceso mucho más sofisticado que esto. Lo más chusco en sus reflexiones es que al toro, en defensa de la fiesta brava, le humanizan, le confieren ideales como el entregarse gallardamente a su destino, dignificar su especie, morir con honor, cuando por otra parte lo califican como un bien mueble, es decir, una cosa insensible que pueden utilizar para su provecho y diversión. Y en realidad el toro es una pobre víctima asustada y masacrada en total desventaja ante la precocidad humana, al igual que el caballo que acude sordo, mudo y totalmente ciego a enfrentar su destino, que no dura más de 4 o 5 corridas, antes de ser destripado o reventado por el toro para el deleite del público. También en la defensa aluden a la economía y a la derrama que genera la fiesta brava. Explicaciones y números que a mí no me hacen sentido. Por ejemplo, han dicho que el valor total del negocio de la fiesta brava es de 5,541 millones de pesos. Entonces, ¿por qué siendo un negocio tan lucrativo, el doctor Herrerías dejó la administración de la Plaza México? Dijo que ya no le alcanzaba para la renta, arguyendo, me corrieron a billetazos. Y después de 25 años hemos tenido que poner dinero 20 y hemos ganado solo en 2. También los datos aportados en su documento informativo Estadísticas Taurinas en México 2015 es el de 3,130 estados lidiados en 2015, pertenecientes a las 262 ganaderías de crianza de toro de lidia, lo cual corresponde a 11 toros por ganadería. Entonces, ¿por qué las ganaderías Shajay, Fernando de la Mora, Cerro Viejo, La Paz enviaron a ruedo
45, 61, 53 y 67 toros respectivamente. ¿Quiere decir que entonces solo unos cuantos monopolizan todo el negocio? Por otro lado, no me queda claro el asunto de la ganadería Shanghái. Con datos aportados en el documento y en el libro editado por la Asociación de Creadores de Toros de Lidia y la Zagarpa, está valuada en $100 millones, cuyo hierro está considerado como el más importante del país y viste los colores verde y rojo en su divisa y opera solo con 70 empleados. 1000 cabezas de ganado bravo, de las 450 son vientres, 17 en padres, lo que deja para la lidia 533 toros, y solo el 6% van a la lidia, lo que es igual a 32 toros al año. El precio de sus toros es de 60,000 pesos y cada ejemplar para las plazas de primera, lo que nos daría un total de 1,932,000 pesos, que dicen ser, los documentos aportados dicen que son 45 los que Shanghái envió a las plazas en 2015, entonces daría un total de 2,700,000 pesos. ¿Cómo sobrevive la ganadería más importante del país si sus gastos son entre 3 y 4 millones de pesos? O sea que opera con un déficit de 1,300,000 pesos. Jaime Álvarez, administrador y apoderado de la ganadería, dijo: en 2011 y 2012 fueron los años muy duros, hubo sequías impresionantes y solo lidiamos 6 corridas cada uno, muy pocas para cubrir gastos. En cuanto a si la ganadería era un negocio o afición, el apoderado de Shanghái dijo que es afición, que en lugar de ganadero debería de llamarse perdedero, por lo que resulta exorbitante que se gaste tanto dinero y no resulta rentable. Entonces, ¿cómo una industria puede generar tanta derrama si los primeros eslabones en la cadena productiva operan con pérdidas? O sea, los ganaderos y promotores ponen de su bolsa. Entonces, ¿negocio para quién? Aguascalientes, en su famosísima Feria de San Marcos, donde los festejos se dan en una plaza pública propiedad del Estado, el gobierno de 2011 a 2015 ha entregado a la empresa Espectáculos Taurinos por lo menos 13,800,000 pesos para las corridas de toros, que año tras año desarrolla la Monumental de Aguascalientes dentro de las celebraciones de la Feria Nacional de San Marcos. En 2011 fueron 3,480,000 pesos, en 2012 2,320,000 pesos y 1 millón en 2013, 2 millones en 2014 y 5 millones de pesos en 2015, año de regreso de José Tomás a la Monumental. Y de lo recibido, ¿qué le retribuye al erario esta empresa encargada de gestionar, montar y recoger lo recaudado en la taquilla? Nada, absolutamente nada, según las declaraciones de Marisa González, que es la coordinadora de eventos taurinos, ganaderos e Isla de San Marcos, del organismo público. Entonces, la supuesta derrama económica y generadora de miles de empleos, donde están los ganaderos, ponen de su bolsa, empresarios que no pueden pagar la renta y empresas promotoras que necesitan del dinero del erario público para realizar los espectáculos taurinos de la feria más importante del país. ¿Dónde está la derrama económica? ¿Dónde está el negocio? Hay otros empresarios taurinos que han entendido mejor los negocios y han convertido, por ejemplo, Grupo Danos, el Parque Toreo Cuatro Caminos, construyó el centro comercial Toreo Parque Central con una inversión inicial de 715 millones de dólares, 2,000 empleos directos tan solo para la construcción, 12,000 en total ya operando, y existen también los casos del centro comercial construido en la Monumental Arenas de Barcelona, que ha creado 1,500 empleos, el Hotel Quinta Real, el Palacio de Hierro Durango, antes Plaza Condesa, todos ellos ejemplos de negocios rentables y con trabajos fijos, éticos y libres de tortura. El toro bravo existe solo para ellos dicen que el toro bravo solo existe para diversión y entretenimiento en un espectáculo y que el último fin de este animal es lo que dignifica su vida. Es el colmo decir de mantener sumida en la violencia y el salvajismo una sociedad. ¿Cómo es posible? ¿Por qué pensamos que podemos determinar el fin de otro ser que no somos nosotros? En fin, diputados, no se puede frenar la evolución moral de una sociedad. El sufrimiento de un animal debe generar una reacción y esta de ninguna manera puede ser la indiferencia. Y otra parte, ya que la diputada Batres no se ha presentado a ninguna sesión y que está allá abajo y no le ha interesado escucharnos,
Bueno, pues yo nada más quería dejarles una copia de que ella nos firmó en 2012 apoyando la abolición de las corridas de toros. Aquí está, se la dejamos para que no se le olvide que en 2012 nos apoyó y queremos que nos siga apoyando de esta manera. ¿Sí? Muchas gracias, Moni. Nada más para precisar, en la última reunión, la verdad no traigo el conteo, pero en la última reunión estuvo presente la diputada Valentina. Con nosotros no. Con nosotros nunca en una está, reunión presencial. y le hemos solicitado reuniones directamente en su oficina y no nos ha querido Yo le hago recibir. pasar Pero con aquí todo está, en gusto su 2012 recado. nos apoyó. Perfecto. Entonces esperamos que nos siga apoyando. Ella nos firmó muy amable este documento cuando se lo llevamos a su oficina en ese entonces, y entonces esperamos que nos siga apoyando. Te agradezco mucho, No, al Moni, contrario, gracias toda la a ustedes. información. Y si gustas dejar algún documento para que sea parte integral del dictamen, con todo gusto lo podemos retomar. Muchas gracias. Y pues por hoy serían todas. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos en este Parlamento. Muchas gracias. Gracias, diputada. En sesión ordinaria, el Congreso de la Ciudad de México aprobó diversas proposiciones con punto de acuerdo como parte del trabajo legislativo. De esta manera, las y los diputados solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 alcaldías promover asambleas sobre la digitalización de trámites en mercados públicos, con la finalidad de brindar certeza jurídica a las personas locatarias. Estas reformas tienen como objetivo claro agilizar, simplificar y digitalizar trámites administrativos, permitiendo a más de 75,000 locatarias y locatarios realizar gestiones de manera más rápida, accesible y sobre todo sin corrupción. Además, el Poder Legislativo local pidió a las autoridades capitalinas y de las 16 alcaldías que iluminen sus edificios el 28 o 29 de febrero de cada año para visibilizar enfermedades raras. Propongo que cada 28 de febrero y el 29 de febrero de cada 4 años se iluminen todos los edificios gubernamentales de la Ciudad de México con los colores que se relacionan con la concientización de las enfermedades raras. Las y los congresistas también solicitaron el rescate del Cerro de la Estrella, espacio declarado como área natural protegida desde 1938. El Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, solicita respetuosamente a las titulares de la Alcaldía Iztapalapa y de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus atribuciones, analicen la posibilidad de convocar al Consejo Asesor del Área Natural Protegida con la categoría de Zona Ecológica y Cultural denominada Cerro de la Estrella. Las proposiciones con punto de acuerdo fueron aprobadas durante la sesión del 11 de febrero. En el Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Armandina Kraule Segovia tomó protesta como diputada suplente de la congresista Luisa Fernanda Ledesma Alpizar, quien solicitó licencia para ausentarse de su cargo de manera temporal. Ciudadana Gabriela Armandina Kraule Segovia. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada a la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Y si no lo hiciera así, que el pueblo se lo demande. Bienvenida, diputada. La diputada suplente acudió a la sesión ordinaria del 11 de febrero para tomar protesta al cargo.